La sabiduría es una cualidad que todos valoramos y anhelamos. Es esa chispa que nos permite tomar decisiones acertadas, vivir con propósito y enfrentar los desafíos de la vida con valentía y discernimiento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene la verdadera sabiduría? ¿Es algo que simplemente adquirimos con la experiencia y el conocimiento humano, o hay una fuente más profunda y divina a la que podemos recurrir? En este video vamos a explorar cómo la sabiduría que viene de Dios difiere de la sabiduría del mundo. Veremos cómo podemos acceder a esta sabiduría divina y cómo puede transformar nuestras vidas de maneras asombrosas. Nos adentraremos en las Escrituras para descubrir ejemplos poderosos y prácticos de cómo la sabiduría de Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia. Además, compartiremos testimonios de cómo personas en la actualidad han experimentado el poder de la sabiduría divina en sus propias vidas. Te aseguro que estos relatos no solo te inspirarán, sino que también te motivarán a buscar y abrazar la sabiduría que proviene de Dios. Así que, si estás listo para profundizar en este tema tan enriquecedor y vital para nuestra fe, acompáñame en este viaje. Te prometo que al final de este video tendrás una comprensión más clara y profunda de lo que significa tener la sabiduría de Dios y cómo puedes aplicarla en tu vida diaria. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes de continuar, te agradecería que por favor le dieras like a este video, para que este video pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. Antes de profundizar en cómo adquirir la sabiduría que viene de Dios, es crucial entender la diferencia entre la sabiduría humana y la divina. Aunque ambas pueden parecer similares a simple vista, son profundamente diferentes en su origen, naturaleza y propósito. La sabiduría humana se basa en la experiencia, la educación y el conocimiento que acumulamos a lo largo de nuestra vida. Es la capacidad de tomar decisiones prudentes y efectivas basadas en lo que sabemos y entendemos del mundo que nos rodea. Esta sabiduría es valiosa y necesaria para nuestra vida cotidiana, pero tiene sus limitaciones. Primero, la sabiduría humana proviene de nuestras propias observaciones, aprendizajes y experiencias. Está limitada por nuestra capacidad para entender y procesar información. Es finita y puede estar influenciada por nuestros prejuicios y errores. Además, las soluciones y decisiones basadas en la sabiduría humana suelen ser temporales. Lo que puede parecer sabio y prudente hoy puede no serlo mañana debido a cambios en las circunstancias o en nuestro entendimiento. Y no olvidemos que, como seres humanos caídos, nuestra sabiduría está manchada por el pecado. Podemos ser engañados por nuestros deseos egoístas, ambiciones y temores, lo que puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Por último, la sabiduría humana no siempre puede ver el panorama completo. Nuestras decisiones pueden verse limitadas por una perspectiva míope que no considera todas las implicaciones a largo plazo. En contraste, la sabiduría que viene de Dios es infinita, perfecta y eterna. Es una sabiduría que trasciende nuestras limitaciones humanas y ofrece una guía clara y confiable en todas las áreas de nuestra vida. La sabiduría de Dios proviene directamente de Él. En Proverbios capítulo 2, versículo 6, se nos dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría es un don que Dios ofrece a aquellos que lo buscan con un corazón humilde y dispuesto. Además, a diferencia de la sabiduría humana, la sabiduría de Dios es eterna y perfecta. No está sujeta a cambios o errores. Salmos capítulo 111, versículo 10, nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Esta sabiduría está anclada en la naturaleza inmutable de Dios y en su perfecta voluntad. La sabiduría de Dios no solo nos guía en aspectos espirituales, sino también en nuestras decisiones diarias, relaciones, trabajo y desafíos personales. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos anima diciendo:
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Además, la sabiduría divina tiene el poder de transformar nuestras vidas, nos libera de las cadenas del pecado, la confusión y el temor, y nos conduce hacia una vida plena y abundante en Cristo. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora que hemos establecido las diferencias fundamentales entre la sabiduría humana y la divina, es vital reflexionar sobre cuál de ellas estamos buscando en nuestras vidas. ¿Confiamos principalmente en nuestra propia comprensión y experiencia, o estamos humildemente buscando la guía y la sabiduría que solo Dios puede proporcionar? En las próximas partes, vamos a profundizar en cómo podemos buscar y recibir la sabiduría de Dios, los beneficios que trae a nuestra vida, y ejemplos bíblicos y contemporáneos que ilustran su poder transformador. Permanece atento y acompáñame en este viaje hacia una comprensión más profunda y rica de la sabiduría que viene de Dios. Ahora que entendemos un poco más sobre la diferencia entre la sabiduría humana y la divina, vamos a explorar cómo podemos buscar y recibir esa sabiduría que proviene de Dios. Esto no es algo que simplemente nos cae del cielo sin más. Se requiere un corazón dispuesto, una actitud humilde y una búsqueda constante. Primero, hay que reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Esto puede sonar obvio, pero muchas veces confiamos demasiado en nuestro propio entendimiento y experiencia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es un llamado a dejar de lado nuestra autosuficiencia y a confiar plenamente en Dios. Luego, debemos pedirle a Dios que nos dé su sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos anima diciendo: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es tan simple y tan poderoso. Dios no solo está dispuesto a darnos sabiduría, sino que lo hace generosamente y sin reproche. No nos juzga por nuestra falta de sabiduría. Al contrario, está feliz de que la busquemos en Él. La oración es una herramienta fundamental en esta búsqueda. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios y le permitimos trabajar en nuestras vidas. Pero la oración no es solo pedir, también es escuchar. Necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. Esto puede ser a través de la lectura de la Biblia, momentos de silencio en la oración o incluso a través de los consejos sabios de otros creyentes. Otro aspecto crucial es meditar en la palabra de Dios. La Biblia está llena de sabiduría divina. Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al estudiar las Escrituras, encontramos principios y verdades que nos guían en nuestras decisiones diarias. No se trata solo de leer la Biblia, sino de meditar en ella, de dejar que sus enseñanzas penetren profundamente en nuestro corazón y mente. También es importante rodearnos de personas sabias y piadosas. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. La compañía que mantenemos influye en nuestras decisiones y en nuestra vida en general. Buscar mentores y amigos que vivan conforme a la sabiduría de Dios puede ser una gran fuente de orientación y apoyo. Un aspecto que a veces olvidamos es la obediencia. La sabiduría de Dios no es solo para ser conocida, sino para ser vivida. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24 a 25: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
La verdadera sabiduría se demuestra en la acción, en vivir conforme a los mandamientos y principios de Dios. Finalmente, debemos tener paciencia. La sabiduría de Dios no siempre llega de inmediato. A veces, Dios nos hace esperar para que aprendamos a confiar más en Él. Durante este tiempo, es esencial mantenernos firmes en nuestra fe y continuar buscando su guía con persistencia y humildad. Ya hemos hablado sobre cómo buscar y recibir la sabiduría de Dios. Ahora vamos a explorar los beneficios que trae a nuestras vidas. La sabiduría divina no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que transforma nuestra vida en muchos aspectos. Primero, la sabiduría de Dios nos da paz. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y caos, y es fácil sentirse abrumado. Pero cuando confiamos en la sabiduría de Dios, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es fruto de saber que Dios está en control y que su sabiduría nos guía. Además, la sabiduría divina nos protege. En Proverbios capítulo 2, versículo 11 y 12 se nos dice: «La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades». Cuando vivimos conforme a la sabiduría de Dios, evitamos muchos problemas y trampas que podrían dañarnos. Es como tener un escudo que nos protege de las decisiones imprudentes y peligrosas. Otro beneficio es que la sabiduría de Dios nos guía a la prosperidad. No hablo solo de prosperidad financiera, aunque eso también puede ser una parte, sino de una prosperidad integral. Proverbios capítulo 3, versículo 13 a 18, describe cómo la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata, y sus caminos son caminos de deleite y paz. La verdadera prosperidad es vivir una vida plena, satisfactoria y en armonía con Dios y con los demás. La sabiduría también nos ayuda a construir relaciones saludables. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Cuando actuamos con la sabiduría de Dios, nuestras relaciones mejoran porque estamos guiados por el amor, la paciencia y la comprensión. Esto fortalece nuestros lazos con familiares, amigos y colegas. Además, la sabiduría de Dios nos da propósito y dirección. Muchos de nosotros nos preguntamos cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro llamado. La sabiduría divina nos ayuda a entender y cumplir ese propósito. Efesios capítulo 5, versículo 15 a 17 nos aconseja: «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Vivir con sabiduría nos permite alinearnos con la voluntad de Dios y vivir una vida significativa y productiva. Y no podemos olvidar que la sabiduría de Dios nos transforma interiormente. Nos ayuda a crecer en carácter y en santidad. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La sabiduría divina nos renueva y nos conforma cada vez más a la imagen de Cristo. Finalmente, un beneficio inmenso de la sabiduría de Dios es que nos prepara para la eternidad. Esta vida es solo temporal, pero la sabiduría de Dios nos ayuda a vivir con la eternidad en mente. Nos recuerda que nuestras decisiones y acciones aquí tienen consecuencias eternas. Proverbios capítulo 19, versículo 20 dice: «Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez».
la sabiduría divina nos prepara para enfrentar el futuro con esperanza y seguridad. Ahora que hemos explorado los beneficios de la sabiduría divina, es hora de sumergirnos en algunos ejemplos bíblicos y contemporáneos que ilustran su poder transformador en la vida de las personas. Comencemos con algunos ejemplos bíblicos. Uno de los más destacados es el rey Salomón. Cuando Dios le preguntó qué deseaba, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo sabiamente. Dios, impresionado por esta solicitud, le concedió sabiduría en abundancia, junto con riquezas y honor. Salomón se convirtió en un símbolo de la sabiduría y su reinado fue conocido por su prosperidad y paz. Otro ejemplo es José, hijo de Jacob. A pesar de enfrentar numerosas pruebas y dificultades en su vida, José confió en la sabiduría de Dios y obedeció sus mandamientos. Esta sabiduría lo llevó desde ser un esclavo en Egipto hasta convertirse en el segundo al mando del país, salvando a su familia y al pueblo de Israel de la hambruna. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de los discípulos de Jesús. Aunque inicialmente eran hombres ordinarios, la sabiduría impartida por Jesús transformó sus vidas por completo. Después de Pentecostés, estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía y autoridad, llevando el mensaje del Evangelio a todas partes. Ahora, pasemos a ejemplos contemporáneos. Hay innumerables historias de personas cuyas vidas han sido transformadas por la sabiduría de Dios. Desde aquellos que han superado adicciones destructivas hasta aquellos que han perdonado a quienes los han lastimado profundamente, la sabiduría divina ha demostrado ser un poderoso agente de cambio en el mundo de hoy. Un ejemplo inspirador es el de Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto. A pesar de enfrentar inimaginables sufrimientos y pérdidas, Corrie mantuvo su fe en Dios y su mensaje de perdón y amor incluso hacia sus captores nazis. Su vida es un testimonio impactante del poder transformador de la sabiduría de Dios en medio de la adversidad. Otro ejemplo contemporáneo es el de Nick Vujicic, un orador motivacional y autor que nació sin extremidades. A pesar de sus desafíos físicos, Nick ha inspirado a millones de personas en todo el mundo con su mensaje de esperanza y propósito en Dios. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera sabiduría no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la confianza en el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la sabiduría de Dios puede transformar vidas en todas las épocas y circunstancias, ya sea en tiempos bíblicos o en la actualidad. El poder de la sabiduría divina sigue siendo tan relevante y poderoso como siempre.